El Estado peruano solicitó una audiencia sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana abrió la posibilidad de que varias instituciones de la sociedad civil puedan inscribirse para, digamos, que haya un diálogo con las instituciones de sociedad civil sobre el tema. Y entonces nosotros nos inscribimos como coordinadora y tuvimos esa audiencia sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos con el Estado peruano. Ellos, por supuesto, digamos, presentaron el plan como una victoria, digamos, del tema de derechos humanos y del viceministerio, pero a nosotros nos parece que ese plan es un plan que en realidad no responde a los prácticamente 2 años de preparación del plan. ¿Por qué? Porque hubo un primer momento en que en realidad el Estado peruano le tocó la puerta a la sociedad civil y nosotros desde la sociedad civil apoyamos mucho el plan. Nosotros lo que queríamos era que pueda ser un plan consensuado, entonces se hicieron 21 audiencias públicas y con todo ese material que se recogió se envió al IDEPUC, el IDEPUC hizo una especie de diagnóstico previo, después se envió a un consultor y se hizo una propuesta. Pero esta propuesta lamentablemente fue desechada por el Viceministerio de Derechos Humanos y lo que hicieron en un gabinete del Viceministerio fue plantear prácticamente otra propuesta, que en lugar de estar basada en estas largas reuniones de 1 año y tanto, lo que hicieron fue basarse en los planes sectoriales, ¿no? Y el plan, por ejemplo, es una cosa también a nivel temporal, es un poco absurdo, ¿no? Porque es un plan del 2014 al 2016, cuando los planes de derechos humanos, que son planes, o sea, estatales, son planes del Estado, no del gobierno, tienen que ser planes pues a 10 años mínimamente, ¿no? Otra audiencia que fue muy interesante fue la audiencia en la que se presentó el dirigente del Consejo de Aguajún, Guambisa Santiago Manuín, ¿no? Fue la primera audiencia del día viernes 31 de octubre, esa fue solicitada por FEDEPAZ, estuvo de la parte más técnica el doctor David Velasco y estuvo Santiago Manuín. Y bueno, también fue una audiencia tensa porque el Estado peruano planteó toda una serie de, digamos, elementos incluso con errores, pero por ejemplo un error de parte del doctor Coloma del Poder Judicial fue señalar que durante el Baguazo no hubo estado de emergencia, lo cual es falso, porque sí hay un decreto supremo que se dio en mayo y que estaba vigente 60 días, así que en ese momento en que se produjo el Baguazo hubo un estado de emergencia, porque el tema de esa audiencia era situación de derechos humanos en estados de emergencia. Y lo que estamos viendo es que uno de los grandes problemas es que precisamente los estados de emergencia o estados de excepción, como se llaman en otras partes de América Latina, lo que hacen es permitir la impunidad en situaciones de enfrentamiento entre la policía y los protestantes. Bueno, el tercer caso es un caso que presentó el Instituto Internacional de Desarrollo, el IIDS, la doctora Raquel Irigoyen, y fue sobre, si más no me equivoco, estaba vinculado con criminalización de la protesta, empresas extractivas y pueblos indígenas, porque de hecho estuvieron presentes 3 representantes de pueblos indígenas. Una de ellas, a quien yo conozco y me parece una excelente lideresa, es Rosa Sara Guamán de Cañaris. Y bueno, también estuvieron los de 3 Islas y también estuvo un representante de los Achuar. Y bueno, ellos hablaron junto con, digamos, Raquel, planteando toda una serie de elementos que son la criminalización de los pueblos indígenas en concreto, ¿no? Y el Estado peruano respondió muy duramente también, ¿no? Porque me recuerdo que Juan Jiménez, que es el embajador peruano ante la OEA, dijo: yo he escuchado esta mañana palabras muy gruesas como genocidio, pero es que en realidad cuando se plantean conductas sistemáticas de violación de derechos humanos podrían ser calificadas como lesa humanidad, ¿no? Y después nosotros participamos, me olvidé de contarte de esta audiencia, de una audiencia para América Latina sobre
criminalización de la protesta. Y en esa audiencia para América Latina participaron instituciones de Trinidad y Tobago, de México, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba. Eso fue bien interesante porque incluso participó un señor invidente cubano que él plantea cómo es que en Cuba también se está, digamos, criminalizando a todas las personas que están protestando dentro de la isla, ¿no? Y también estuvieron los venezolanos que también plantearon su punto de vista. En esta audiencia regional en la que participamos por lo menos unas 30 instituciones, ahí pudo hablar Santiago Manuel, ¿no? Y eso fue verdaderamente importante porque era fundamental que personas que han sido criminalizadas como compañeros de Bolivia también pudieran tener una voz ahí presente en eso. Bueno, nosotros esperamos que los comisionados se pronuncien específicamente sobre lo que ha implicado toda una serie de violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas que son sistemáticas y que se dan en diferentes espacios de los pueblos indígenas, ¿no? Y que se pueda publicar algo, que se puedan dar directrices, que puedan plantear toda una serie de pautas, ya no solo para los pueblos indígenas peruanos, sino para los pueblos indígenas de toda la región, ¿no? Esa es la idea. La Comisión está preparando un documento grande sobre criminalización de defensores de derechos humanos en las Américas, y ese es el motivo por el cual digamos, estuvimos en esa audiencia, como te digo, grande con todos la sociedad civil latinoamericana, ¿no? Y entonces, bueno, los estados tienen que apuntar de cuáles son las pautas que va a dar la Comisión Interamericana para que haya una debida diligencia y no se produzcan estas violaciones de derechos humanos.